La nueva temporada de Radio Guadaira nos trae muchas sorpresas y nuevos espacios. Llega Culturaira, una nueva aventura radiofónica dirigida por Manuel Jaén, quien nos presentará a través de entrevistas íntimas y muy personales los personajes más destacados en el arte, la literatura, la música, las nuevas tecnologías, el cine o el teatro, entre otros. Lo más granado de la cultura en Alcalá llega a Radio Guadaira los jueves de 8 de la tarde a 9 de la noche con Culturaira, para una ciudad sin complejos. Culturaira, un programa para ti. Curiosidad, trabajo en equipo, disciplina y compromiso, orden, honestidad, características imprescindibles para poder realizar un trabajo serio y plausible, que sea capaz de resistir los embates del tiempo. Se abre la página en blanco que anuncia el comienzo de una vida. Un dedo, cual pluma de un poeta, se impregna en las esencias de la vida para poder escribir las páginas que buscarán un lugar en la historia de la humanidad, un recuerdo por siempre latente. 3 son los libros en los que la pluma de nuestro invitado deja la huella de su camino comprometido y valiente. Por un lado, el de su actividad docente. Por otro, el de su trayectoria política. Y por último, el libro de su legado literario e investigador. 3 libros cuyas páginas queremos compartir con su autor en este programa. Buenas noches, José Manuel Campos. Buenas noches. Abramos el primer capítulo del primer libro, de la infancia y la adolescencia. ¿Qué recuerdos guardas de entonces? ¿Cómo eras tú de pequeño? ¿A qué jugabas? ¿Dónde cursaste tus estudios? ¿Cuáles eran tus asignaturas favoritas? Pues mi infancia alcalareña la identifico con la Plaza del Derribo. Yo nací en el Derribo y mis primeros juegos infantiles fueron en la Plaza del Derribo, frente a la iglesia de Santiago. Y mis primeras letras, pues lógicamente, como la mayoría de la gente de mi generación, en el Colegio San José con las Hermanas de la Caridad, con Sor Catalina y con María. Posteriormente, también como la mayoría de la gente de mi generación, pues la única opción que teníamos para seguir estudiando eran los salesianos, puesto que estando yo en los salesianos es cuando se empieza a construir el Instituto Cristóbal de Monroy. Por tanto, en aquella época pocas opciones había, es decir, que el camino académico y de estudio estaba muy limitado, no como ahora, que está mucho más amplio en Alcalá. ¿Algún recuerdo importante de ese tiempo de los salesianos? Muchas cosas. Me acuerdo la primera vez que yo escuché un grupo musical tocando la música de los años 60 fue Los Salesianos. Recuerdo también los juegos en el patio y sobre todo una cosa muy importante también de aquella época, ¿no? Que el colegio era todo el día. Es decir, era una época en que la vida académica te marcaba el día completo, puesto que no solamente eran las horas de clase, sino que también las horas de estudio las hacía en el colegio. Por tanto, teníamos un horario desde las 9 de la mañana hasta las 2, la hora de comer, y después por la tarde pues salíamos a las 7 o las 8 de la tarde, por lo cual la vida prácticamente era nada más que el colegio y casa para comer y dormir, nada más. Una época muy distinta ahora. Tras tus estudios de los salesianos, te vas al Instituto Cristóbal de Monroy precisamente a hacer COU. Sí, los salesianos terminaba su oferta en el bachillerato completo, entonces el COU había que hacerlo en el instituto. Entonces yo el único curso que
que hago en instituto es el COU. En la especialidad ya ahí yo había hecho el bachillerato de ciencias, pero rápidamente mis inclinaciones eran siempre más bien la parte literaria, ¿no? La parte filológica, lengua y literatura, no literatura solo. A mí siempre me ha atraído mucho la lengua y el dominio de la lengua, tanto la oral como la escrita. Para mí creo que es muy importante en una persona, el fondo de una persona, es muy importante expresarse bien, oral y por escrito, ¿no? Y eso ha sido siempre una obsesión en mí. Y además, no sé si es que descubrí pronto que eso te daba un cierto poder público, ¿no? El poder hablar, defenderte y argumentar y defender tus ideas. Llega un momento en que cuando terminas COU decides hacerte maestro. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Yo no decido ser maestro, Manolo, cuando acabo COU. Mi padre decía que yo empecé a ganar dinero de maestro desde pequeño, porque yo en mi casa en la Cuesta Rosario, cuando ya vivía en casa de mi abuela, en la Cuesta Rosario, yo empecé ya a dar clases a los niños con 10 años. Es decir, que yo ya sé lo que es impartir clase cuando yo tenía 10 años, a niños pequeños. Y todos los veranos, mi casa allí en la Cuesta Rosario, tanto gente de la calle como niños de distintos de Alcalá, yo daba muchas clases particulares. No por el tema económico, sino porque me encantaba dar clases. Y mi padre decía, es que tu vocación tiene pocas dudas, ¿no? Si con 10 años ya has empezado a dar clases, pues ahora que tienes que decidir con 18 años lo que quieres ser, yo no dudé nunca en que quería ser maestro. Y además tuve la duda al principio si elegir el magisterio de Geografía e Historia, sociales, que se llamaba entonces sociales, o filología. Y elegí filología francesa. Por todo lo que he dicho antes, es decir, porque yo siempre me ha gustado mucho el expresarme bien, el defender mis ideas, el hacerlo correctamente y el redactar muy bien. Al llegar a la universidad se amplían tus horizontes, creces y das pasos muy importantes en tu vida. ¿Qué pasos te ofrece ese momento universitario? Pues en la universidad vivo un momento muy importante en la historia de nuestro país, ¿no? Que es la transición política. Es decir, es en pleno transición cuando yo ingreso en la universidad en magisterio y después continúo con filología. Por tanto, todos esos años apasionantes de ilusiones y de transformación en nuestro país lo vivo desde la universidad. Y por tanto, unos años fantásticos y muy ilusionantes, como estoy diciendo. Y además tengo la suerte de que rápidamente, cuando acabo un magisterio, apruebo las oposiciones rápidamente y empiezo a trabajar. Mi primer destino fue en Villanueva de San Juan, es un pueblo muy lejano de aquí de Sevilla, otra experiencia inolvidable. Mi primer destino en Villanueva de San Juan, porque realmente después de estar todo el tiempo en Alcalá, vivir durante un año en un pueblo pequeñito de la Sierra de Sevilla, aislado, era como retroceder en el tiempo 40 o 50 años, ¿no? O más. Fue una experiencia también muy importante. Además, era mi primera aplicar y practicar mi vocación de maestro, realmente de una forma muy idealista, porque realmente era un pueblo muy pequeño, con una mentalidad muy atrasada. Y también la suerte de que la actual alcaldesa fue alumna mía, con lo cual eso ya, aunque me hace un poco recordar la edad que tengo, también satisfacción de que algunos alumnos tuyos lleguen a ser alcalde de un pueblo. Bueno, pues entonces me das pie para entrar en el capítulo 2 del primer libro, que es de la experiencia docente, la responsabilidad de ser maestro. Maestro es la persona que enseña o forma, especialmente aquella de la que se reciben enseñanzas muy valiosas. Ser maestro es tener vocación de servicio, el ser ejemplo de los alumnos y juega un papel importante ante la sociedad. Pero en sí es ser el facilitador del aprendizaje, el ser el guía del alumno. Un maestro o maestra debe ser consciente del papel que cumple en la sociedad. Y yo tuve la gran suerte, Manolo, de que después de Villanueva de San Juan, cuando todavía no había transferencia de educación, porque no existía la Junta de Andalucía todavía como entidad política, todavía era el Ministerio de Educación, pues me dieron de destino Chiclana de la Frontera. Chiclana, como yo siempre digo a mis amigos y a toda la gente que me pregunta, es mi segundo pueblo después de Alcalá. Es
es el pueblo que marcará en mi vida dos cosas muy importantes. Primero, como docente, como maestro, porque tuve la gran suerte, aparte de caer de pie en Chiclana como pueblo, de tener un colegio maravilloso, unos compañeros fantásticos de los que aprendí muchísimo, y que después de mi primera experiencia en Villanueva de San Juan, pues Chiclana y el Colegio Carmen Sedó Feito, que fue mi primer destino en Chiclana, durante 6 cursos seguidos, marcó muchísimo mi vida como maestro. Además, en un trabajo de equipo fantástico, una ilusión que teníamos todos fantástica en aquella época. Y aparte, Chiclana también marcó mucho mi vida personal y mi vida política. Es decir, en Chiclana realmente marca y transforma mi vida en todos los aspectos, tanto personales como en el aspecto de conciencia política y sindical. Vamos a escuchar un poco esta música tan bonita. De Donato Poveda. Caminos anduve, el tiempo de mi vida fue buscarte. Crucé los 7 mares para hallarte, solo por ti. Un día me detuve, pero si todo termina, verás caer mi vida en el vacío. Me olvidarás, pues sé que te lastima, pero tu amor por siempre será mío. Yo te regalaré el claro de la luna. Yo no tengo fortuna, solo te tengo a ti. Toma mi corazón, bohemio enamorado, que el destino ha marcado para ti. Toma mi corazón, bohemio enamorado, que el destino ha marcado para ti. Es este el momento en que abrir el segundo libro, capítulo 1, de tu aventura sindical. Este capítulo se escribe paralelamente a tus comienzos en tu actividad docente. ¿Por qué? ¿Y para qué te embarcas en esta nueva etapa para ti, de tu vida? Pues sí, como he dicho, tanto a nivel como maestro, como persona, Chiclana me marcó muchísimo, y además tuve la suerte de estar con un grupo de gente muy importante, muy comprometida sindicalmente, en la Unión General de Trabajadores, en la Federación de Enseñanza Unión de Trabajadores, y además me abrió un mundo desconocido para mí hasta entonces. Entonces conseguí en el sindicato, en la UGT, esa fusión entre la docencia, defender los derechos como trabajador de la enseñanza que era, y además abrirme, y sobre todo el sindicato me dio una oportunidad muy importante también, que es conocer el colectivo y conocerme toda España, porque después mis responsabilidades sindicales me han posibilitado durante muchos años recorrerme toda España, no solamente Andalucía. Y eso también es una experiencia que queda en mí muy importante. Libro 1, capítulo 3. De nuevo a la universidad. Nuevas realidades. Tu amor por la literatura te conduce de nuevo a las puertas de la Universidad de Sevilla para cursar estudios de filología hispánica. Una nueva etapa comienza para ti. ¿Qué supuso para ti ese retorno a la universidad? Yo la universidad no la dejé hasta que no terminé filología, es decir, aprobé las oposiciones de magisterio, pero continué estudiando filología desde Chiclana, a distancia. Y cuando acabé filología sí hubo un parón, porque ya me volqué en el mundo sindical, en toda la actividad sindical y política, que después hablaremos del tema político.
compatibilizando la enseñanza y el mundo sindical y todas esas nuevas experiencias. Ahí sí se produjo un pequeño parón cuando acabé filología, cuando terminé los estudios de filología. Lo retomaría mucho más tarde con los cursos de doctorado. Cuando hice ya los cursos de doctorado mucho más tarde y cuando ya me planteé, cuando ya afronté el reto del año 97 del libro de escritores de Alcalá de Guadaira, que fue mi primer gran trabajo sobre mi ciudad natal, sobre Alcalá, y después posteriormente la tesis doctoral sobre Gutiérrez de Alba. Tu licenciatura en filología te permite acceder a una nueva etapa educativa, que es la educación secundaria. Exacto, después de... ¿Qué diferencia notas tú, has notado o has experimentado entre la educación primaria y la secundaria? Pues realmente yo guardo mucho mejor recuerdo de mi época de maestro en Chiclana y en Alcalá. Yo estuve trabajando 2 años. Cuando volví de Chiclana estuve 2 años trabajando en el Colegio Alcalde Joaquín García, de aquí de Alcalá de Guadaira, solamente 2 cursos. Tanto la etapa de Chiclana como la de Joaquín García la guardo con muchísimo más recuerdo, más entrañable que mi época de secundaria. Quizá mi época de secundaria, aparte de que fue corta al principio, porque después me dediqué tanto al sindicato como a la política, y después mi vuelta aquí en Sevilla al instituto último que tuve cuando antes de la jubilación, pues ha sido una época importante, pero realmente no me ha marcado tanto en mi vida profesional como mis años de maestro. Quizás también mis años de maestro se juntó una época de más juventud, más fuerza, mientras que la época de secundaria ha correspondido ya con una época mía ya un poco del ocaso, un poco de mi etapa final, ¿no? Donde ya todas esas ilusiones iniciales no es que hayan desaparecido, pero evidentemente han menguado bastante. Por tanto, yo me quedo mejor como recuerdo emotivo y entrañable en mi vida, mucho más con los años de maestro, tanto en Chiclana como los 2 años en el Joaquín García de Alcalá de Guadaira. Sin desdeñar en absoluto, porque yo en mi época de secundaria solamente impartí 2 años en el Miguel de Mañara de San José de la Rinconada. Después ya me marché a Madrid al tema sindical y político antes de mi vuelta al ayuntamiento. Y después mis últimos 6 cursos aquí en el Parque Alcosa, en el María Moliner, pues prácticamente casi me volqué más en lo que es la tesis doctoral, más que en lo que era dar clase, que la daba lógicamente y evidentemente muy a gusto, pero tengo que reconocer con sinceridad que yo me volqué más en culminar mi tesis doctoral. Porque quería, antes de acabar mi vida como profesor, antes de jubilarme, quería también acabar la tesis doctoral, cosa que logré afortunadamente. Sí, fueron precisamente tus dotes de investigación, tu disciplina, tu capacidad de esfuerzo, tu nivel de conocimiento, tu curiosidad por aprender más, tu seriedad y compromiso con tu trabajo, te llevan precisamente el 22 de enero de 2016. ¿A qué? Sí, hombre, esa es una fecha muy importante, puesto que hago la lectura de la tesis doctoral en la Universidad de Sevilla y además tengo la gran suerte de que la Diputación Provincial me concede el Premio Archivo Hispalense de Literatura, que llevaba ya 3 años desierto. No se habían dado premios en la sección de literatura. Y entonces fue para mí una gran satisfacción, aparte de la buena calificación que tuve con la tesis doctoral de sobresaliente, para mí fue una gran satisfacción que el concurso Archivo Hispalense me concediera el premio de literatura después de 3 años consecutivos que se había declarado desierto. Por tanto, para mí fue un culminar un poco mi vida académica, la parte esa otra mía, mi vida académica e investigadora, porque yo siempre digo que yo no soy un escritor de creación, yo soy un investigador sobre todo de la literatura y la filología alcalareña, pero no soy un escritor de creación, solamente exceptuando el cuento que me encargó la sesión de Reyes Magos que hice aquel año del Dragón y los Reyes Magos. Exceptuando ese cuento, yo no soy un escritor de creación literaria, sino soy de investigación fundamentalmente. Y mi tesis doctoral, además unido mucho a la parte política. La tesis doctoral de Gutiérrez de Alba no va separado de mi enfoque político de la vida, porque además Gutiérrez de Alba fue un personaje que aunó perfectamente, hizo una simbiosis perfecta de literatura y política. Entonces, aparte de que es el personaje más importante de la historia de Alcalá, pues representaba esa simbiosis de literatura y política que él representó y toda su obra. Años dedicados a solucionar los problemas de los demás, a intentar mejorar la vida en nuestro pueblo, años de madurez,
Debemos volver al capítulo 2, del libro 2, del sindicato al gobierno. Todo comenzó en el año 2003. ¿Qué pasó ese año? ¿Qué destacarías de tu labor de gobierno durante esos 4 primeros años? Pues para mí, igual que he dicho antes, he destacado antes que recuerdo con muchísimo cariño mis años de maestro. Nunca creí yo que mis 8 años de concejal en Alcalá iba también a marcar mucho tanto mi vida en positivo. Porque realmente eso, yo coincidió un momento en que yo ya decidí volver de Madrid, después de 9 años en Madrid, y mi intención era volver al instituto, acabar mi tesis doctoral, pero Antonio Gutiérrez Limones me pidió, en nombre del partido en Alcalá, el Partido Socialista, de que quería que yo fuera en las listas electorales del Partido Socialista en Alcalá. Y yo realmente era algo que no me había planteado seriamente. Yo había hecho algunos trabajos, había colaborado en algunos temas a nivel federal del partido, pero nunca me había planteado realmente ser concejal en Alcalá. No fue algo que yo buscara en principio. Pero realmente nunca, ahora con el paso del tiempo, os puedo decir que realmente forma, junto con el mundo del magisterio, mi segunda gran recuerdo y agradecimiento al pueblo de Alcalá y a mi partido de que me haya dado esa oportunidad. Sí es verdad que ha sido la época más fugaz de mi vida. Yo cuando me preguntan cómo pasa el tiempo, yo la época de mi vida que ha pasado más rápidamente han sido mis 8 años de concejal. Puedo decir que a veces no me he dado ni cuenta. Han sido 8 años tan intensos en mi vida que no me he dado cuenta que han pasado esos 8 años, desde el 2003 al 2011. Pero realmente ha quedado para mí una huella y un recuerdo maravilloso de haber podido devolver a Alcalá, que era lo que yo decía, poderle devolver a mi pueblo natal una gran parte de lo que me dio a través de mi familia, y para mí fue una gran satisfacción poder devolver a Alcalá, con sus sinsabores, porque la política municipal, como toda la política, tiene momentos de luz, momentos de sombra, momentos de una gran felicidad y muchos días sin poder dormir, porque el que diga lo contrario se equivoca. La política... Es verdad que también la política municipal es muy diferente a la política estatal y autonómica. Cuando se habla de política siempre la gente se refiere a la política que ve en la televisión, que es la política a nivel de Estado, a nivel europeo. Pero realmente la política para mí más humana y la más interesante es la política municipal, de la que menos se habla en los medios de comunicación. Y realmente para mí ha sido una experiencia inolvidable de agradecimiento. No me arrepiento de haber dedicado esos 8 años de mi vida, porque ser concejal en un pueblo, en una ciudad como Alcalá, significa trabajar de lunes a domingo 24 horas. Pero no me arrepiento en absoluto. He pagado un precio también a nivel personal, como todo lo pagamos cuando nos dedicamos con ahínco a esto. Pero este reencuentro con Alcalá, después de muchos años también de cierto distanciamiento, a mí me ha servido muchísimo, aparte de poder haber aportado a Alcalá todo lo que he podido. A mí me ha aportado mucho personalmente de un reencuentro con mis raíces, con mi gente y con la ciudad, en todos los aspectos. Y eso ahora mismo, ahora que estoy como profesor jubilado, creo que eso ha sido una de las grandes bazas que tengo de haber recuperado mucha parte que había perdido yo al haber estado tanto tiempo alejado un poco por mis actividades sindicales y políticas. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa con Todo cambia. Así como cambio yo en estas tierras lejanas, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, Paralelamente a tu trayectoria profesional y política, trabajas por dejar una huella literaria de peso en nuestro pueblo. Abramos el primer capítulo del tercer libro, de tu legado literario e investigador. En él figuran publicaciones que han contribuido a aumentar la riqueza literaria alcalareña. Ábrenos esas páginas.
Sí, esa es una etapa, es también una parte, como tú dices, una parte de mi tercer libro del que me siento también muy satisfecho y el no haber podido tener un hijo, creo que el tener estos libros y estas investigaciones es como haber dejado muchos hijos, ¿no?, en este mundo, ¿no? Mi primera gran aportación fue cuando en la época de Manuel Hermosín, Enrique Bartana me pide que haga el capítulo del libro institucional Alcalá y Guadaira, pasado, presente y futuro. Hago todo el capítulo dedicado a la historia de la literatura de Alcalá y eso fue para mí mi primer gran reto, ¿no? A continuación vino el diccionario de escritores. Creo que hacía falta y que somos de los pocos pueblos en España que tenemos un diccionario con todos los escritores que han nacido en Alcalá. Entonces tengo la satisfacción de poder decir somos, gracias a mi trabajo y a mi aportación y a mi esfuerzo, ser de los pocos pueblos en España que tienen su diccionario con todos los escritores que han nacido en Alcalá, ¿no? Eso fue una gran satisfacción que tuve. Después también, cuando la coronación de la patrona del Bien del Águila en el año 2000, pues con todos mis datos, mis archivos y demás, pues aporté también esa corona poética, que era recoger los poemas de los grandes poetas, no solamente de Alcalá, sino de fuera de Alcalá, dedicados a la Virgen del Águila, ¿no? Fue mi aportación literaria a ese acontecimiento de la coronación, ¿no? Después vino el cuento, mi única obra de creación, que fue en el año 2002, cuando la Asociación de los Reyes Magos me encarga el cuento de Navidad, coincidiendo además con un momento también de un gran debate en Alcalá, ¿no?, cuando se afronta la construcción del Puente del Dragón. Eso me dio a mi pie, me creó un poquito la idea de hacer un cuento sobre el tema ese, y creo que resultó un cuento muy interesante para explicarle a los niños de Alcalá el porqué de un dragón en un puente, ¿no? Después, ya en mi época de concejal, tuve también la suerte de afrontar con un equipo de gente fantástica de aquí de Alcalá también el único libro que se ha hecho sobre una de nuestras señas de identidad, el pan de Alcalá, ¿no? Es un libro colectivo donde desde 7 puntos de vista se afronta el tema del pan, ¿no? Y ese también fue una gran aportación a la historia de Alcalá, como es una de nuestras señas de identidad, el pan, que es una seña de siglo en nuestra ciudad. Y el colofón, lógicamente, pues fue mi tesis doctoral en el año 2016, cuando leo la tesis doctoral y se me concede el premio por la Diputación. Así que he podido decir, aparte de mis colaboraciones en todas las publicaciones periódicas de Alcalá, tanto en Alcalá Semanal como en La Voz de Alcalá, en la revista Escaparate, de mi querido amigo Pepe Ordóñez, el pobre, del que cada vez que hablo de él me emociono, porque creo que ha sido una persona que ha aportado con su revista Escaparate una aportación a Alcalá que se ha valorado ya, pero creo que con el tiempo lo valoraremos mucho más, ¿no? Así que en ese aspecto creo que dejo ahí también, ya me puedo un poco, entre comillas, morir tranquilo, aunque tengo ahí un par de proyectos o tres que antes que las neuronas se me estropeen, yo creo que todavía tendré que dar algo más Alcalá, mucho más Alcalá. Ahora, cuando me preguntes, ya te explicaré por dónde van los siguientes proyectos. Sí, vamos, un pueblo que olvida su historia no comprende su presente. No sabe orientar su rumbo hacia el futuro. Compromiso con el futuro. Trabajo para un presente que sabrá marcar las líneas del camino a seguir. Así, José Manuel, desde 1997, participa en una serie de proyectos relacionados con nuestro patrimonio histórico, artístico y literario. Cítanos algunos de esos proyectos. Sí, pues los proyectos que no eran de investigación, sino que eran proyectos concretos. Para Alcalá, el primero importante fue en el año 97, cuando celebramos el centenario de la muerte de Gutiérrez de Alba. Yo creo que eso fue un poco, yo que me lo planteé simplemente como una aportación a reconocer al personaje más importante de la historia de Alcalá. Creo que fue ahí donde ya también un poco fue cuando ya el alcalde Antonio Gutiérrez fue cuando dijo, este tengo yo que ficharlo, ¿no? Realmente los actos del centenario creo que marcó en Alcalá lo que era tratar un personaje con tantísimos actos, ¿no? Es que no quedó nada por mover en Alcalá en aquel año, porque se tocó absolutamente todo. También se inauguró el primer monumento a Alcalá, a un personaje que fue en la Plaza del Cabildo, que eso no se había hecho nunca. Se hizo un simposio nacional, se hizo exposiciones itinerantes por todos los colegios. Fue un año para mí también apasionante, estando en Madrid,
Estando yo en Madrid, sin embargo se pudo organizar todo eso. También es verdad que me rodeé de un equipo de gente fantástica del mundo de la enseñanza y de la cultura, sin cuya colaboración y complicidad hubiera sido imposible, ¿no? Pero evidentemente impulsé ese proyecto con el apoyo del ayuntamiento y agradezco, incluido a ti mismo también, el apoyo. Me acuerdo los cuadernos pedagógicos que hicimos para los niños con Utiles de Alba, donde tú colaboraste también, y realmente creo que ahí movilizamos entre todos y pusimos a Utiles de Alba en su sitio y nos dimos cuenta cómo a través de un personaje se puede movilizar tantísimos aspectos en Alcalá de Guadaira. Después, para mí otro momento muy importante en Alcalá fue cuando en el 2001 se hicieron los trámites oportunos para normalizar el uso de la tilde en nuestros topónimos, ¿no? Había una cierta paradoja de que nunca habíamos dudado en Alcalá de nuestra pronunciación de Alcalá de Guadaira, con el hiato en el topónimo Guadaira, el nombre del río. Sin embargo, nunca nos habíamos preocupado los alcalareños y las alcalareñas de escribirlo bien. De hecho, cuando hicimos el expediente, tuvimos hasta cierta reprimenda de la Academia de Historia de Andalucía, diciendo ya era hora que Alcalá lo escribierais bien, ¿no? Que coincidiera la escritura, la ortografía con vuestra pronunciación, con la fonética, ¿no? Eso fue también la comisión que se creó, y mi participación en el pleno extraordinario para mí fue también un momento importante y de aportación a mi pueblo, ¿no? También cuando en el 2012 pues celebramos el 4º centenario del nacimiento de Cristóbal de Monroy y Silva, donde también fue mi primer contacto con la Asociación Cultural Amigos de la Historia Padre Flores, de la que ahora soy tesorero, y también colabora mucho con la asociación, pues realmente fueron colaboradores fundamentales y cómplices para poder montar ese 4º centenario del nacimiento de Cristóbal de Monroy. Y como te estaba diciendo, ahora pues tengo un par de cosas. Una de ellas se va a dar a conocer próximamente, que por supuesto no voy a decirlo completo porque no voy a quitarle ese favor a la alcaldesa y a las asociaciones que lo están. Creo que pronto vamos a poder disfrutar todos nuestros ordenadores en Alcalá y en el mundo entero de todo el patrimonio documental e histórico de Alcalá, con la digitalización, con lo cual dentro de poco pues podremos anunciar públicamente que vamos a ser de los pocos pueblos en el mundo que vamos a poder gozar en nuestro ordenador de todo el patrimonio documental, literario e histórico de nuestro pueblo. Eso para mí era un sueño que tenía desde hace muchísimo tiempo y lo estamos ya prácticamente ultimando, y próximamente pues se firmarán los convenios y se harán las explicaciones oportunas y se presentará telemáticamente el proyecto, que creo que ese va a ser realmente, yo creo que uno de mis legados y evidentemente con la colaboración de mucha gente también, pero una de mis grandes satisfacciones. Y también se va a producir una publicación en Alcalá, que estoy yo supervisando filológicamente, sobre un tema importante, igual que el castillo es importante para Alcalá, o el pan, pues todo lo que es el río Guadaira y la ribera del río es otra seña de identidad histórica, y se está ultimando también un proyecto importante que estoy teniendo la inmensa suerte y privilegio de poder colaborar, y que se va a dar también la luz próximamente. Por tanto, van a ser mis dos grandes aportaciones al pueblo de Alcalá. Novedades que apuntamos en este programa y que anunciamos gracias a que hemos tenido aquí y estemos teniendo a José Manuel Campos Díaz de contertulio, más que de investigar, también en el campo de la música tradicional, no solamente de la literatura. Nos aportas un regalo maravilloso que vamos a escuchar. Háblanos de esta canción y de este trabajo. Pues esto fue otra gran satisfacción que tuve en la época mía de concejal de Cultura, de poder rescatar las 5 coplas de la historia de la copla española que hablan de Alcalá de Guadaira, ¿no? Y la más importante, esta que estamos escuchando en estos momentos, fue un disco que se publicó no me acuerdo ahora mismo exactamente el año que fue, que se llamaba Alcalá en la copla. Era esa colección que se inició en el ayuntamiento por parte de Carlos Pino, y yo en aquel año de concejal pues saqué Alcalá en la copla. Son 5 coplas, son las únicas que hay, que las 5 hablan de Alcalá, y la más antigua esta es de los años 30,
que creo que es una canción, una copla maravillosa, dedicada a los panaderos de Alcalá. Y para mí creo que es un documento histórico de Alcalá y de su historia y de su señal de identidad impresionante. Hay mucha gente de Alcalá que desconocía esto y yo espero que este programa pueda conocer estas coplas que están dedicadas exclusivamente a Alcalá y a sus panaderos. Además, con la gracia que lo hacía Chiquita Castro, yo creo que es un documento de primer orden. Vamos a escucharlo un poquito. Viva mi suegra, y no haya riña, y me gusta la vieja más que la niña, más que la niña. Viva el salero, y quien lo diga, si es carpintero panadero, me da placer como buena amiga. Si es carpintero panadero, me da como buena amiga. A un torero yo no quiero, ni me fío de un barquero, ni me gusta un marinero, ni mi tipo es un cabé. Yo prefiero un panadero que me tiene disloca. Panadero, panadero, pa, 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 para, pa, panadero de Alcalá. Yo prefiero un panadero que me tiene disloca. Panadero, panadero, pa, 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 panadero de Pero en la base que sustenta todo, lo hemos conocido. Un poderoso sustrato alimenta a un ser humano apasionante, un rico mundo emocional, un prisma muy personal con que ver el mundo que nos rodea. En su gran pantalla interior se proyectan secuencias, palabras, miradas, gestos, recuerdos. El gran dictador. ¿Qué guardas en ti de esa película? Creo que la película El gran dictador de Chaplin es de esas películas que son referentes en todos los aspectos, ¿no? Aparte del tema político, es que es una obra de arte, es decir, para que siempre cuando decimos una obra de arte nos referimos a un cuadro, una escultura, pero es que El gran dictador de Chaplin es una obra de arte como cine. Es decir, además, yo siempre valoro en las películas de Chaplin un cine con muchos menos medios que los actuales, con mucha menos tecnología, y poder hacer esa obra de arte, y una obra de arte que no está vacía, porque a veces las obras de arte puede quedar en la simple belleza, pero esto es que aparte de belleza tiene un contenido político y humano, ¿no? Y para mí el arte debe tener también un contenido político y humano y comprometido, y realmente esta película es que lo reúne todo: belleza, compromiso y arte cinematográfico. Por eso, cuando me preguntaste una película, no dude nunca que El gran dictador de Chaplin era una de las que te iba a proponer, porque creo que es una de las películas de obligado por todo el mundo, que la historia del cine, que es una película de referencia. Salas a oscuras, historias que intimidan a solas con tu yo más auténtico. ¿Qué es para ti, José Manuel, el cine? El cine es el séptimo arte, es que aunque es un tópico, pero es que es verdad. Es decir, para mí el cine tiene una parte de entretenimiento, pero el cine también es arte. Y hay películas como Ciudadano Kane de Orson Welles, Roma de Fellini o Furtivo, que para mí son auténticas obras de arte, donde además se une el arte del cine con la literatura, con la poesía y sobre todo con la humanidad del ser humano. Es decir, que es que son obras que tratan el conflicto del ser humano y además hacerlo de una manera bella, ¿no? Y el cine lo que aporta, aparte de contar una historia, es hacerlo con belleza y con contenido, como he dicho antes, y con compromiso. Y todas estas películas que te he propuesto son películas que tienen todas esas características. Una obra de arte completa, donde hay un contenido, donde hay una belleza y donde hay un compromiso. Un retrato rápido y visionario de Roma, hecho mediante los recuerdos de un joven de provincias que llega a la estación de Termini poco antes de la Segunda Guerra Mundial
¿qué te lleva a elegir esta película de Federico Fellini entre tus favoritas, Roma? Roma para mí es una película que compendia perfectamente toda la trayectoria de Federico Fellini como director. Para mí es el gran director de cine europeo y además conjuga perfectamente la historia de Roma como ciudad, es decir, como una ciudad en una época histórica, donde introduce todos los conflictos del ser humano y de la sociedad. Porque realmente Roma es una secuenciación constante de todos los conflictos y de todos los sectores sociales. A mí, por ejemplo, una de las escenas inolvidables de Roma es, por ejemplo, el pase de modelos de indumentarias litúrgicas, ¿no? Para mí yo creo que eso es una de las escenas memorables de la película. Con esa escena, lo que se está criticando, lo que se está poniendo en evidencia en todos los aspectos, para mí eso es de una genialidad impresionante, el desfile de modelos, ¿no? Eso, aparte toda la conflictividad social, humana, entonces Roma de Fellini está para mí otra de las grandes obras maestras de la historia del cine, como El gran dictador o Ciudadano Kane. La historia de Maurice se sitúa en la Inglaterra victoriana, de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Maurice es una película británica de drama romántico en 1987, basada en la novela homónima escrita por Amy Foster. ¿Qué hay de ti en ese personaje, en Maurice? ¿Qué compartes tú con Maurice? Pues con Maurice comparto una parte importante de mi vida, como ha sido el no traicionar mis sentimientos. Porque Maurice precisamente plantea las dos posturas, la de Maurice y el papel de Hugh Grant, que hace del político que sacrifica su carrera, sacrifica sus sentimientos por la carrera política. Por tanto, Maurice en esa película se plantea esas dos opciones que todo ser humano a veces se le plantea en la vida, si traiciona o no sus sentimientos. Lógicamente yo opto por Maurice y nunca he traicionado mis sentimientos. Y esa película creo que es una de las películas de referencia del tema homosexual, que yo creo que es de las películas de referencia que mejor tratado. Y además, como decía antes igual de Roma o decía del gran dictador, se une la belleza, el compromiso y el sentimiento. Y la conflictividad, porque te plantea los dos personajes antagónicos. Es decir, uno que está dispuesto a sacrificarlo todo por el amor y no traicionar sus sentimientos, y el otro, con esa escena final, cuando está en el dormitorio con su mujer, a la que no quiere ni a la que desea, y cierra las ventanas viendo que Maurice está con el jardinero, que es su amante. Esa escena final donde cierra la ventana, para mí es como decir, mi vida se cierra, el otro va a conseguir su felicidad y yo voy a asumir por mi carrera política el ser un infeliz. Eso para mí es una lectura que hace la película y la novela, porque la novela también es fantástica, que yo creo que también es un referente fundamental de lo que es el compromiso y el no traicionar los sentimientos. Un libro de los que tú eliges precisamente, La cuestión homosexual, es un libro valiente, un libro que explica perfectamente esa cuestión. Un libro de Clarence Arthur Tripp. ¿Qué destacarías tú principalmente para que la gente, que ahora que se da tanto también esa homofobia y todas las cosas, una sociedad un poco tolerante en muchos casos y demasiado tolerante en otros que no debe serlo, ¿qué aportaría ese libro a la gente, esa cuestión homosexual? El libro de Tripp marcó en la época en que se publicó, fue el primer libro realmente serio y completo sobre el tema homosexual, porque además incluía el informe Kinsey, que es el informe más completo que hasta ahora se ha hecho sobre el comportamiento sexual de los seres humanos. Es la sociedad norteamericana, pero además desvela la gran hipocresía de la sociedad norteamericana, trasladable a otras sociedades, pero es que ese fue el informe más completo que se hizo y que nos ha superado sobre los comportamientos sexuales. Aparte, Tripp analiza no solamente el tema homosexual, sino que analiza un poco lo que es el comportamiento y las tendencias del ser humano en el tema sexual y en el tema afectivo. Por tanto, para mí yo creo que es uno de los libros que ha marcado mi vida y los que me ha formado para aclarar ciertos conceptos equívocos por mi educación familiar y histórica y la época que nos ha tocado vivir. Por tanto, es uno de los libros de referencia
y que tengo la satisfacción de que mucha gente lo ha leído gracias a que yo se lo he propuesto. Por tanto, es un libro que es fundamental para conocer el tema y para tener una idea muy clara de lo que es lo que es el no traicionar los sentimientos. Hola familia, hola a todos. Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo. Nos cuenta la historia de varias personas que se encuentran en la pobreza y durante sus generaciones siguen manteniendo ese estatus a pesar de que quieren salir. Sin embargo, no encuentran la salida de su situación y eso provoca que haya resentimientos, envidias, mentiras, rencor entre todos los vecinos que viven en la escalera. Sobre todo, si alguno de ellos sobresale. ¿Qué coincidencias tiene la sociedad actual con esa historia de la escalera? A la hora cuando me planteaste de que eligiera un libros de literatura, te propuse uno de poesía, una novela y una de teatro. Historia de una escalera de Buero Vallejo, para mí, en teatro, una de las obras que también representa todo lo que he dicho en relación a otros libros y a lo que es el arte para mí, ¿no? Es decir, la escalera es un símbolo, es un icono que representa un poco en esa obra de teatro de Buero Vallejo como la sucesión de generaciones con la misma escalera en la misma casa no es óbice para ver que todas las generaciones mantienen los mismos conflictos sociales. Es decir, hay una renovación de generaciones, de padres a hijos, pero la escalera permanece siempre en el mismo sitio. Y en la obra de teatro se analiza perfectamente cómo, a pesar del cambio generacional, los conflictos del ser humano siguen siendo los mismos. Y en una obra de teatro, por eso siempre es muy importante la puesta en escena de esta obra de teatro, porque no se puede nunca olvidar que es una cosa que en mi generación lo aprendimos tarde. No se puede sustituir ver una obra de teatro por la lectura. Esta obra de teatro sí se puede perfectamente leer y entender, pero evidentemente cuando hay una buena escenografía de Historia de una escalera, ves perfectamente la importancia que le dan todos los escenógrafos a la escalera, que es el gran símbolo de esta obra de teatro. Es decir, en definitiva, Buero Vallejo lo que trata de hacer ver que el ser humano, a pesar de todo, seguimos siendo con las mismas cualidades, los mismos defectos, siempre. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Mi pregunta va, ¿qué tienes tú de Quijote y qué tienes tú de Sancho? Una pregunta que me viene muy bien porque estoy ahora coleccionando los domingos del país han empezado la colección de filosofía, que viene toda la historia de la filosofía, y curiosamente uno ve que la filosofía realmente se resume en dos conceptos que ya los griegos pusieron las bases, ¿no? Que es Platón y Aristóteles. Son dos visiones opuestas del mundo, la visión de Platón y la visión de Aristóteles, que incluso la Iglesia también la recoge, con San Agustín, que recoge la tradición platónica, y Santo Tomás de Aquino, que recoge la tradición aristotélica. Y Cervantes lo que hace en el Quijote es recoger también esas dos tradiciones del mundo clásico que sigue estando en vigor. La visión platónica del mundo y la visión aristotélica. La potencia y el acto, el sueño y la realidad. Son dos conceptos que son incompatibles, pero que todos tenemos algo de cada uno de los conceptos. Y el Quijote es una de las obras maestras de la literatura, no porque lo hayamos estudiado en la escuela, sino que realmente Cervantes consigue una simbiosis perfecta de lo que es la tradición platónica y aristotélica en Don Quijote y en Sancho Panza. Curiosamente, los dos personajes en la segunda parte se intercambian los papeles. Don Quijote, que trae toda la tradición platónica, se vuelve aristotélico, y Sancho Panza, que trae la tradición aristotélica, se vuelve platónico. Por tanto, el propio Quijote también es una muestra de que el ser humano es una mezcla constante de los dos enfoques. Siempre al final optamos por alguno, lógicamente, pero que el ser humano en sus contradicciones, como todos tenemos, pues tiene algo de la visión platónica y de la visión aristotélica, que no es más que el conflicto que todos tenemos entre la realidad y el deseo.
Vamos a ver, nos queda poco tiempo, pero vamos a intentar, te voy a saltar algunas cosas que tenía previstas. Rápidamente, a ver, como político comprometido, te nutres de una historia que nos afecta hoy día. Posguerra, una historia de Europa desde 1945. Narra la rica y compleja historia del camino que hemos recorrido desde 1945 hasta 2005. Esos 50 años, una historia que avanza bajo la sombra que permanece, que permanente de la guerra, esos años. ¿Qué aspectos así rápidamente destacaría? Porque quiero hacerte otras preguntas también muy interesantes. Muy rápidamente. A mí este libro de Tony Judt, Posguerra, lo que me ha hecho es un poquito ordenar en mi mente. Ahora estoy en los últimos años de mi vida estoy dedicado más a lo que es la aclaración histórica, porque después de la tesis doctoral lo que he descubierto las grandes lagunas que yo tenía como en historia, ¿no? Y este libro de Posguerra de Tony Judt, que ha sido uno de los mejores libros, lo que hace es analizar a raíz de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, pero arranca antes el concepto de Europa, ¿no? Y realmente es un libro esclarecedor porque habla de Europa analizando los conflictos en todos los países europeos. Y es curioso la habilidad que tiene, cómo todos los conflictos europeos se repiten en todos los países, cada uno a su manera, ¿no? Es decir, desde todo el desastre de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues en todos los países existen las mismas constantes, los traidores, los del régimen. Y entonces es un libro que a mí me ha clarificado muchísimo para situarme en el contexto actual europeo, y además, como Tony Judt es un europeísta convencido, lógicamente es un libro que te lleva a una ilusión europea. Otra cosa es las dificultades que haya que superar para que ese sueño se haga realidad, pero que evidentemente no hay otra salida para los países europeos que la unidad de todos los países europeos, en todos los aspectos. Lo analiza y además la realidad ahora nos está demostrando que eso es así, es decir, o salimos todos a la vez o no nos salvamos. Desde pequeño siempre has intimado con la pintura y con la escultura. Amigo desde siempre de Manuel Domínguez Guerra. Has compartido con él momentos de amor por estas manifestaciones artísticas. La pintura de Leonardo da Vinci, de Goya, la de Picasso, la de Zobel. ¿Qué han supuesto para ti esos pintores? Así, muy rápidamente, si no nos da tiempo. Me ha gustado mucho que me saques a colación mi amistad con Manuel Domínguez Guerra, mi amigo de toda la vida, desde niños, ¿no? Puesto que gracias a él y a su círculo familiar y a mi padre también, pues tuve el poder estar en contacto con el mundo de la pintura, de la literatura, de la música. Entonces para mí la amistad con Manolín, que es como lo llamamos, como lo conocemos aquí en Alcalá, ha sido fundamental y sigue siendo fundamental porque hemos compartido bajo dos visiones muy distintas, porque él es más, yo lo considero más en el mundo platónico y yo soy más aristotélico. Sí, él es más en San Agustín, yo soy más Santo Tomás de Aquino, pero eso no quita que todos tengamos algo del otro. Pero evidentemente en su vida, su visión del mundo como artista es más de Platón, yo soy más de Aristóteles, pero eso creo que es el enriquecimiento personal que tenemos que tener los amigos. No podemos ser iguales porque los amigos, cuando somos muy iguales, se repelen mucho los polos, ¿no? Y evidentemente, aparte de mi educación familiar y académica, mi amistad con él me supuso entrar en un mundo de conocimiento del arte, de la literatura y de la música que realmente yo no lo puedo nunca obviar en mi vida. Ha marcado también mi vida mucho esa amistad y sigue marcándola. Sé que tienes unos gustos muy extensos en cuanto a la pintura y a la escultura. No podemos hablar más tiempo porque no tenemos más. Te emociona Miguel Ángel, Eduardo Chillida, Rodin, es el pensador, las sombras. Es fantástico ese mundo. Pero los burgueses de Calais, para mí es una obra impresionante. No quiero entrar ahí porque sé que no vamos a tener tiempo y quiero centrarte en un momento maravilloso para ti. Quiero que tú saques el corazón aquí, en este momento. Vivir en Sevilla. ¿Qué significa para ti vivir en Sevilla? Vivir en Sevilla
igual que cuando mi época de Chiclana, ha sido una decisión que, aunque motivada en principio por un tema de amor, después se convirtió en un acierto en todos aspectos, porque para poder compatibilizar mi vida amorosa con mi vida sindical y política, Sevilla fue fundamental. Además, en el momento oportuno, cuando me vine de Chiclana, pues fue cuando se construyeron todas las infraestructuras de Sevilla de comunicaciones para ir a Madrid, para venir a Alcalá. Donde vivo en Sevilla y demás es un punto muy perfectamente pensado para la vida que he llevado. Eso no quita, como también te dije en mis documentos, que a lo mejor como Gutiérrez de Alba alguna vez la vida me haga ver que ha llegado el momento de volver a Alcalá, ¿no? Pero ya llegará el momento. Ahora mismo el vivir en Sevilla, que es el tamaño perfecto de ciudad para mí, y tener todas esas posibilidades culturales y de relaciones humanas donde no me pierdo. Sevilla es una ciudad que no se pierde uno, al contrario, y la canción que estamos escuchando de Pareja Obligón lo refleja perfectamente. Es el tamaño perfecto de ciudad. Lo tengo casi todo como una gran capital, pero una ciudad que se domina. Comunicaciones perfectas al lado de Alcalá, con lo cual, y también en un momento determinado de mi vida, en muchos años, podéis ir a Córdoba fácilmente, con lo cual pues representaba, es un sitio perfecto para la vida que yo he querido tener. Pero repito, eso no quita que a lo mejor más adelante, cuando uno ve que la vida llega a la última etapa de tu vida, que eso se nota, pues pueda volver a Alcalá. Pues yo tengo mi casa en Alcalá también, la sigo manteniendo, la casa de mi padre. Será un momento maravilloso en el que poder pasear contigo y charlar, tomarnos un cafelito con bastón. A lo mejor podemos estar con un bastón. Bueno, no hay prisa, ya la prisa se quedó detrás. Le hemos ganado al tiempo la batalla y ahora estamos vivos en este momento, claro. Dos amigos que se encuentran en un rato para compartir un trozo de la vida de mi amigo José Manuel Campos, y que me gustaría que me dijeses también, hay unos momentos, algunas ciudades que tú me nombras, que son, por ejemplo, Brujas, que me dice la Venecia del Norte, ¿no? Llena de los canales y puentes. ¿Cómo tu espíritu paseando por esos canales en las barcazas? Para mí ha habido dos ciudades que me han impresionado siempre en mi vida, aparte del tópico de París, Roma y demás, que evidentemente son grandes ciudades. Brujas a mí me impresionó lo que es la... Nos tenemos que despedir. Vale. Espero, perdóname, pero espero, mi querido amigo José Manuel, que te hayas sentido tú mismo, que hayas podido decir lo que siente tu alma. Solo me queda agradecerte tu sinceridad y tu generosidad en compartir esas cosas tan íntimas con todos nosotros. La música que ha sonado ha elegido tú, la mayoría, quitando 2 temas. Es la música que tu alma siente, y yo sé que es mucho más extensa, pero hay que reducirlo a un programa de 1 hora. Y así que, queridos amigos, a todos los radioyentes de nuestro programa, deciros que el próximo jueves, día 29, tendremos con nosotros un personaje poco conocido en Alcalá, un artista que esculpe unas imágenes que rayan casi lo celestial. Tendremos el gusto de recibir al escultor Jesús Curquejo. Culturaira, un programa para ti. La nueva temporada de Radio Guadaira nos trae muchas sorpresas y nuevos espacios. Llega Culturaira, una nueva aventura radiofónica dirigida por Manuel Jaén, quien nos presentará a través de entrevistas íntimas y muy personales los personajes más destacados en el arte, la literatura, la música, las nuevas tecnologías, el cine o el teatro, entre otros. Lo más granado de la cultura en Alcalá llega a Radio Guadaira los jueves de 8 de la tarde a 9 de la noche con Culturaira, para una ciudad sin complejos.